si va a ser un linfocito CD4, no sabe si va a ser un linfocito CD8, llega como una célula inmadura. Y esta célula inmadura tenemos dos capas, ahorita más adelante vamos a explicar. Ahí, ahí, por ejemplo, se va a convertir, por ejemplo, del linfocito inmaduro, como estamos viendo aquí, los linfocitos inmaduros, ya, los linfocitos inmaduros tienen que terminar en linfocito maduro, ¿no ve? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Deben recordar, por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, cuando se forma un linfocito, como hemos dicho, no tiene su receptor, no tiene su TCR en el timo, y entonces va como a la escuela, como tendría una escuela, y entonces hay, por ejemplo, en el mismo timo, los antígenos propios, por ejemplo, le presentan en el timo a ese linfocito, por ejemplo, hemos dicho los linfocitos T doble negativos, ¿no ve? El CD4 negativo, CD8 positivo, negativo. Y entonces, cuando son negativos, estos linfocitos inmaduros reconocen al antígeno propio, pero lo activan, chicos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a haber un regulador, una proteína, un regulador inmunitario, ¿ya? El aire. Y entonces ellos, por ejemplo, van a explicar, en otras palabras, decir cuáles son los antígenos propios y cuáles son los antígenos extraños. Y entonces, aquí pongamos, chicos, no tengo, pero ya hemos hecho esas diapositivas que son los doble positivos o los doble negativos. Entonces los doble negativos, cuando empiezan a reconocer al antígeno propio, van a ser, por ejemplo, eliminados. Va a haber una apoptosis porque no puede, ese linfocito inmaduro se vuelve autorreactivo. Ese linfocito autorreactivo reconoce con avidez a un antígeno propio y entonces tenemos, por ejemplo, más adelante les voy a explicar, tenemos, por ejemplo, los linfocitos T reguladores naturales que en el timo, entonces ellos les reconocen, dicen, pucha, este linfocito T inmaduro está reconociendo a nuestros antígenos propios, tiene que eliminarse. A eso llamamos apoptosis elimina. Otro también, por ejemplo, aquí podemos aprovechar, por ejemplo, en el linfocito B, también en la médula ósea. En la médula ósea, chicos, por ejemplo, está el linfocito inmaduro, ¿ya? Este linfocito inmaduro no tiene, por ejemplo, receptores, ¿ya? Hemos dicho, por ejemplo, el linfocito B tiene una inmunoglobulina, hemos dicho cuatro cadenas, ¿no ves? Dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Entonces, lo primero que aparece, por ejemplo, hemos dicho que en la cadena ligera tenemos una capa lambda y una capa, perdón, un gen capa y una capa lambda. Y entonces, hay que imaginarnos, por ejemplo, si en ese, en ese, diremos, en esa cadena ligera, puede predominar, puede tener mayor, diremos, actividad este molécula capa y entonces va a empezar a reconocer también, diremos, diremos como extraño al antígeno propio. Y entonces de nuevo le mandan a este linfocito inmaduro, bueno, vos estás reconociendo a nuestros antígenos propios, bueno, tienes que ir a aprender de nuevo en la médula ósea, de nuevo, le cambian ya también, en vez que por ejemplo, en su cadena ligera era el capa, a lambda ya también. Entonces, lambda, y a veces, si es que sigue, diremos, reconociendo muy activo, y entonces van a provocar, diremos, apoptosis. Pero si en cambio, por ejemplo, el lambda y la capa que hemos hablado en las inmunoglobulinas de cadenas pesadas y ligeras, si el capa, por ejemplo, no reconoce diremos, con mucha avidez a un antígeno propio, a eso llamamos, entonces, en la segunda oportunidad le han dicho, ya, entonces ya no está reconociendo mucho diremos, esa molécula capa, lambda, y entonces han cambiado de edición. Entonces a eso llamamos cambio de receptores de edición en los linfocitos B, ¿ya? Ahora, si los dos, por ejemplo, se conocerían con mucha avidez en linfocitos inmaduros, también va a ir pues a apoptosis, ¿ya? Y el otro punto, por ejemplo, también ya hemos dicho, por ejemplo, ahora ya no se habla, en libros antiguos todavía dicen que los linfocitos, por ejemplo, ¿quién le va a eliminar a ese doble negativos o también al linfocitos CD4, CD8 positivos que reconocen con alta afinidad? Y entonces en el mismo timo empieza a formarse los linfocitos T reguladores. Y también los linfocitos T CD4 positivos, hay algunos
que han logrado, diremos, escapar diremos, de ser de apoptosis, de eliminación, y también se convierten en linfocitos desreguladores. Eso sería en resumen cuando hablamos de la tolerancia periférica. Pero cuando hablamos de tolerancia central, mejor dicho, cuando hablamos de tolerancia periférica, y entonces tanto del timo, tanto de la médula ósea, van a ir al ganglio linfático, pongámonos un ganglio linfático, y entonces ahí también van a seleccionar todavía. Por ahí, hemos dicho hace rato, por ahí un linfocito autorreactivo, y un porcentaje, porque dice en nuestro texto, eh, estos autorreactivos entre 3 y 5%, dice cualquier persona podemos tener. Y ese puede ir hasta la médula ósea, y entonces ahí se va a frenar. Si por decir un linfocito T o linfocito B haya llegado a un ganglio linfático, a una tolerancia periférica, ahí todavía, por ejemplo, ya son maduros. Pero estos maduros pueden ser autorreactivos. ¿Qué significa autorreactivos? Que estos linfocitos ya no reconocen ya al antígeno propio, pueden activar como linfocitos, se pueden activar estos linfocitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual tenemos dentro de los linfocitos reguladores, dentro de los linfocitos T reguladores, tenemos, por ejemplo, la interleucina 10, tenemos el factor crecimiento, hartas citocinas, la interleucina 2, receptor de todo tenemos en linfocitos reguladores. Entre linfocitos reguladores también ellos van a reconocer, por ejemplo, reconocimiento del antígeno propio. Si ya están en la periferia, si es que reconocen estos linfocitos que hayan escapado, porque no tienen que haber, ya no tienen que haber, y entonces va a provocar anergia. ¿Qué significa anergia? Ya hemos dicho, chicos, los que han pasado clases conmigo en la pizarra, lo que hemos hecho sinapsis inmunológica, anergia significa que no tiene funcionamiento, que no se ha activado este linfocito, ¿ya? Y otros pueden ir a apoptosis, ¿ya? Por la apoptosis, y otros pueden ser suprimidos o pueden ser, diremos, frenados por los linfocitos reguladores. Entonces, eso es más o menos en resumen qué es tolerancia central, qué es tolerancia periférica. Eh, para tal vez, seguramente en nuestro texto van a leer, por ejemplo, es como ir en los linfocitos T, como ir primera sección, segunda sección, han tenido la primera profesora, ¿no ve? Por decir, por los epitelios, diremos por los epitelios, diremos iniciales corticales, y también por epitelios medulares, y también ahí participa la hormona reguladora autoinmune. ¿Ya? Y en nuestro texto también van a ver, por ejemplo, cuando hay fallas diremos, del, del, por ejemplo, del proteína aire, ¿ya? Que puede haber problemas de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, tenemos alteración del FOX, ¿ya? El EPIX, ¿no ve? Alteración en la regulación inmunitaria, hay alteración, hay mutaciones o transformaciones de esta proteína, puede haber una poliendocrinopatía, una enteropatía o síndrome ligado al cromosoma X. Está en nuestro texto, pero eso ya son las patologías que hay. Ya, y igual estamos viendo aquí una tolerancia central, aquí está la corteza, aquí está el timo, la médula y la periferia. Como hace rato les mencionaba, por ejemplo, en la corteza lo que se va a formar, por ejemplo, los linfocitos CD8 positivos, ¿ya? Y también los CD4 y CD8, por ejemplo, no hay todavía, está en la corteza, chicos, como hace rato les decía, ¿no ve? Desde la médula ósea va a ir al timo, así, no es negativo, ni siquiera tiene un receptor para células T, pero cuando estos ya empiezan diremos, a madurar, ya, entonces ahí son los CDH positivos. Este es, por ejemplo, el CDH por CD4, CD8 positivos, y también el receptor es alfa y beta, ya se está formando aquí sus receptores, y entonces hemos dicho, por ejemplo, el CD8 ya hace una selección positiva. Si es que este CD8 reconoce al antígeno propio, también llega a la apoptosis. Y también el CD4, lo mismo, chicos, con sus receptores, y hemos dicho también que se forma el CD4, también los linfocitos reguladores. Como vemos en este dibujo, el CD8, tenemos el CD4 y están los linfocitos T reguladores. Tal vez un poquito explicarles, chicos, aquí, por ejemplo, del tolerancia central del linfocito,
¿ya? Este, como vemos, dice aquí, tolerancia central del linfocito T. Entonces estamos hablando solamente del linfocito T que diremos cómo va a aprender a reconocer, diremos, al antígeno propio. Entonces dice, los principales mecanismos de tolerancia central en los linfocitos T son la muerte celular y la generación del linfocito CD4 regulador. Entonces, como nosotros hemos mencionado, por ejemplo, imagínense selección negativa en sitio al CD4 negativo, al CD8 negativo, y entonces estos linfocitos, por ejemplo, reconocen, diremos, con alta avidez a los antígenos propios. Por eso dice linfocitos maduros específicos contra antígenos propios. Y se los reconoce. Entonces, si para reconocer, chicos, por ejemplo, ya hemos hablado, no vamos a hablar aquí, ¿no ve? Hay una coestimulación, el CD28 se une con B7, en fin. ¿No ve? Versión positiva, negativa. Pero aquí, por ejemplo, ha habido una cuestión. Se ha activado este linfocito. Entonces, este linfocito, diremos que es de selección negativa y entonces le va a llevar a apoptosis, ¿no ve? Eso. Pero este linfocito T, por ejemplo, este linfocito T regulador, también otro, hasta te los he explicado, chicos. Por ejemplo, hay linfocitos CD4. Este linfocito CD4 escapan. Diremos, no son, diremos, hay alta, mediana, baja afinidad. Si son de mediana o baja afinidad, eso van a ir a la periferia y también se van a convertir en linfocitos T reguladores. En cuanto a la tolerancia periférica, dice la tolerancia periférica se induce cuando los linfocitos T maduros reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos, lo que lleva a la activación funcional anergia o muerte a lo que los linfocitos autorreactivos sean suprimidos por los linfocitos T reguladores. Entonces, aquí, por ejemplo, chicos, este hemos hecho nosotros ya como sinapsis inmunológica. Entonces, el A sería respuesta normal del linfocito T frente a microbios o frente a una vacuna. Estamos viendo aquí, por ejemplo, una célula presentadora de antígeno, ¿ya? La célula dendrítica le está presentando, ¿ya? Con su complejo medio compatible, un antígeno, ¿ya? Un antígeno, diremos, viral o bacteriano. ¿A quién? A un linfocito T virgen. Pero este linfocito T virgen, hemos dicho, se convierte en linfocito efector. ¿Por qué? Porque al reconocer sería el señal 1. El señal 2 sería, chicos, por ejemplo, la coestimulación. Esta coestimulación, por ejemplo, se une entre CD28 y B7. Y entonces con eso se va a activar. Va a haber proliferación, va a haber diferenciación y entonces aumentan millones de linfocitos T efectores y linfocitos T memoria. Eso es lo que hace correctamente. Pero ¿qué hace? ¿Qué es anergia? Deben recordar, todavía hemos dicho la anergia, no hay, por ejemplo, o si no, con baja afinidad, ya, se unen las moléculas del linfocito T con célula presentadora, y entonces, deben recordar, hemos dicho, hay una molécula que es el Fas ligando, se va a unir con el ligando, ya, de la célula presentadora, y entonces eso le inactiva, ya no hay una función, una respuesta funcional. Entonces, a eso llamamos anergia. Como aquí, por ejemplo, no se está uniendo, por ejemplo, el CD28 con B7. Entonces, no hay coestimulación, esta célula se queda así, entonces no tiene una respuesta. A eso llamamos anergia. También tenemos la supresión, ya estamos viendo aquí, por ejemplo, le estás reconociendo un antígeno, no hay coestimulación, pero antes que haya coestimulación, los linfocitos reguladores le está suprimiendo. Ya hemos dicho hace rato, los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos T reguladores, por ejemplo, el linfocito T, como estamos viendo aquí tiene el CD28. En cambio, los linfocitos C, diremos T reguladores, tiene el CTLS. Entonces, esta molécula CTLS se va a unir con B7. De esa manera se va a bloquear, va a inhibir. Por eso decimos bloqueo de la activación. Y el otro, por ejemplo, ya es eliminación. Por ahí este antígeno propio, por ejemplo, si le ha reconocido directamente, tanto los linfocitos T y algunas moléculas le van a llevar a la apoptosis. Aquí estamos viendo la anergia, chicos. Por ejemplo, ya hemos dicho un ratito. A las 10 llámame, por favor. A las 10 llámame, estoy en clases.
Estoy en clases a las 10 llamando, ¿ya? A las 10. Chao, chao. Como verán, anergia, hemos dicho, por ejemplo, la anergia en los linfocitos T se refiere a la inactivación funcional prolongada que se induce cuando estas células reconocen antígenos propios. Ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, aquí, diremos, no hay unión entre el CD28 con B7 para que haya coestimulación. Entonces, directamente, por ejemplo, cuando hay un antígeno propio, y entonces, ¿qué hace? Estos linfocitos van a liberar su faz ligando, ya se va a unir con el faz de la célula presentadora, y entonces, cuando reconocen al antígeno propio, pero va a haber anergia, no va a haber una activación. Entonces bloquea diremos, el señal 2, ¿ya? Y por eso aquí, por ejemplo, el linfocito T no responde, ¿ya? Hay un bloqueo del receptor, hemos dicho que, por ejemplo, el CTLA4 se va a unir con B7, si es que habría coestimulación, va a haber una inhibición. Entonces, unión de receptores inhibidores es ligado, ¿ya? A esa energía. Hay mecanismos de acción y propiedades ya diremos, del antígeno 4 asociado al linfocito T, al CTL4 y la proteína de muerte programada 1. Entonces, como estamos viendo, esta es una sinapsis inmunológica. Hemos dicho que, por ejemplo, de la célula presentadora, el complejo mayor de histocompatibilidad le está presentando un antígeno. Aquí, un antígeno propio pondremos, le está presentando al linfocito T, ¿no ve? Al linfocito T. Pero por ejemplo, tenía que unirse el CD28 con B7, pero aquí, como es antígeno propio, ya directamente el CTL4 se está uniendo con B7, entonces le va a inhibir, no va a haber una coestimulación, ¿no ve? Y por eso tenemos, por ejemplo, en la célula presentadora de antígeno, en la proteína también hay otros supresores, por ejemplo, para que no se active una célula, tenemos la proteína de muerte, ligando 1, ligando 2, y también hay molécula B71, B72. Como están viendo aquí, por ejemplo, se está uniendo por ejemplo, para que se active, se une, por ejemplo, con la proteína de muerte, ya uno con el ligando. Y estos son supresores. Por ejemplo, a este lado estamos viendo el CD28 se está uniendo con B7, estaríamos hablando de coestimulación. Pero estos son dibujos, ¿no ve? Que estamos viendo. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cuáles son las proteínas inhibidores. Tenemos el CTL4. El CTL4 está más, por ejemplo, en las células, por ejemplo, como en los linfocitos T reguladores, ¿ya? El principal lugar, hemos dicho, está en órganos linfáticos secundarios, ¿ya? Y el tejido, diremos, el PD1 está en tejidos periféricos. Es la diferencia. Dice estadios de respuesta inmunitaria que se inhibe. ¿Ya? El CTL4 induce para que haya inhibición y también hace la fase efectora en PD1. Tipo de células que se inhiben. Puede inhibir, por ejemplo, el CTL4 al CD4 positivo, al CD8 positivo. En cambio, la proteína de muerte, el que hace apoptosis, también en CD4, también en CD8. Expresión celular, tenemos, por ejemplo, el CTL4 en mayor cantidad donde tenemos en linfocitos T reguladores y también en los linfocitos T activados, ¿no? El CD4, TH1, TH2, y también, sobre todo, también tenemos en linfocitos TH activados el PD1. Principal señal de inhibición, ya hemos dicho, por ejemplo, que va a inhibir le va a quitar, en vez que se una con CD28, se va a unir el CTL4 con B7. Entonces, de esa manera se inhibe. En cambio, igual, la proteína de muerte inhibe, por ejemplo, al CD28 y también inhibe a nivel del receptor de células T. ¿Ya? Papel de supresión mediada por linfocitos reguladores de respuesta inmunitaria, sí, con CTL4, el PD1, no. Los linfocitos T reguladores se desarrollan en el timo o tejidos periféricos tras el reconocimiento de un antígeno propio, bloquean la activación de linfocitos específicos contra antígenos propios potencialmente lesivos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los linfocitos T, CD4 positivos, que expresan alto nivel de receptores CD25, el FOXP3 y también CTL4. Aquí ya estamos viendo, del timo se liberan, ya se libera el linfocito T, ya maduros pueden ir.
pero como maduran, por ejemplo, estamos viendo aquí, está reconociendo al antígeno propio en el timo, ¿ya? Pero hay linfocitos T reguladores, este le está estimulando a que se forme mayor cantidad de receptores para la interleucina 2 o CD25, también para el FOX3, ¿ya? Y también CTL4. Y entonces cuando ya son regulados, ya maduros, estos linfocitos maduros van a ir ya al ganglio linfático que es periférico y entonces igual reconocen ya al antígeno propio en, en la tolerancia periférica. Pero si en caso iría, como hemos dicho, hay un porcentaje que escapan tanto del timo, tanto de la médula ósea, y entonces ellos son autoreactivos. Y pero cuando van al ganglio linfático y también van a tener, por ejemplo, inhibición, ¿por qué? Por los natural killer y también los linfocitos reguladores. Entonces, ¿qué función cumple, por ejemplo, los linfocitos T reguladores? Ya hemos dicho dónde se origina. Su origen es, por ejemplo, más en el timo, pero el resto se origina ya durante la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata, porque van a luchar contra antígenos virales, bacterianos, parasitarios. Ahí también se estimula el linfocito T regulador. Entonces, como dice aquí, por ejemplo, el linfocito T regulador, ¿dónde se ha originado? En el timo también. Y también específico para autoantígenos. Y también en este linfocito T regulador se puede originar, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, ¿ya? Y también diremos cuando hay, hace rato les decía, con los antígenos extraños, ¿no ve? Puede ser un antígeno viral, bacteriano, en fin. Y también este linfocito desregulador produce mayor cantidad de citocinas. Hemos dicho, por ejemplo, se ocupa de suprimir, porque este es gracias a los linfocitos desreguladores, ¿no ve? La interleucina 10 y también factor de crecimiento transformante beta, estos son los que van a inhibir, ¿ya? Y disminuye la activación, ¿ya? De las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, la unión con CTL4, consume la interleucina 2 por la alta expresión de receptores de interleucina 2. En otras palabras, si es que este linfocito T regulador disminuiría, fallaría, tendríamos varias, vamos a ver siempre, vamos a tener varias enfermedades autoinmunes, ¿ya? Autoinmunes. También tenemos otro citocina inhibidor, que es el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué función cumple? También hemos dicho, este se origina en linfocitos T reguladores. ¿Qué hace? Pero inhibe la proliferación y funciones efectoras del linfocito T. Activa la vía clásica de los macrófagos. Deben recordar, por ejemplo, en la vía clásica, el M1, ¿no ve? Que, por ejemplo, estimulaba mayor cantidad de factores, los tumoral alfa, interleucina 6, en fin, ¿ya? Esa función también, ¿quién le inhibe? El factor de crecimiento transformante B. También suprime la activación de neutrófilos y células endoteliales. ¿Qué también suprime? Suprime también la disminución del TH1, TH2 hasta TH17. También estimula la expresión del FOX3, ya perina 3, y estimula la progresión de, diremos, la inmunoglobulina A en la reparación tisular. Gracias a este citocina, ya, a esta proteína pequeñita, por ejemplo, que se forma ya que aumenta la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina A hemos mencionado que está en el tubo digestivo, en las vías respiratorias, ¿no ve? Más en el tubo digestivo, por ejemplo, a veces cuando damos algunas gotitas de vacunas y entonces estimulamos para que forme mayor cantidad de anticuerpos frente a ese, diremos, frente a esa enfermedad. Luego tenemos otro inhibidor, tenemos la interleucina 10. Ya hemos dicho dónde se forma. Se forman en los linfocitos activados, pero más está siempre en linfocito T regulador. Esta interleucina 10 que hace, por ejemplo, inhibe la producción de interleucina 12 y también a los macrófagos y las células dendríticas. A esa función, ¿ya? Y también inhibe la expresión de coestimulación en complejo hematolítico complejo clase 2, los macrófagos y también células dendríticas. Porque ya hemos dicho, el macrófago, el M1, ¿ya? O la activación de este es del, por ejemplo, del complejo hematolítico compatibilidad tipo 2, que están en las células presentadoras profesionales y entonces, por ejemplo, cuando presentan al linfocito virgen, tiene que activar. Pero, ¿quién también le tiene que controlar? La interleucina 10, que son inhibidores. Cuando hablamos de eliminación apoptosis de linfocitos maduros, ¿ya? El reconocimiento de antígenos propios puede desencadenar vías de apoptosis que den lugar a la eliminación de linfocitos autoreactivos. Entonces, aquí como estamos viendo, chicos, estamos viendo que
que, por ejemplo, el reconocimiento, este es lo normal, ya hemos dicho, todo lo que hemos hablado, chicos. Por ejemplo, aquí está presentando una célula presentadora de un antígeno, pero más antes, aquí no ve, hay captación, hay presentación, hay reconocimiento, hay fagocitomas se unen, en fin, todo. Pero van fragmentando de proteosomas de tipo endoplásmico, aparato de Golgi, todo, pero después se va a empaquetar en complejos de histocompatibilidad el antígeno. Ya este antígeno le va a presentar a un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen se va a convertir en linfocito efector o helper, pero ya al volverse un linfocito efector, ya aumenta sus receptores para la interleucina 2 y también el receptor para interleucina 2, también en los linfocitos TH reguladores, ¿no ve? Hemos visto eso, después del linfocito T hay inhibidores, hay apoptosis, hay proteínas apoptóticas dentro de las mitocondrias, los linfocitos T activados van a proliferar, clonación, hay supervivencia, en fin. Ya hemos hablado todo esto, pero chicos, para recordar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, muerte celular causada por falta de señal de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, cuando reconoce un linfocito T, un linfocito T, ¿ya? De una célula presentadora de antígeno, un antígeno propio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, por ejemplo, este linfocito T, y entonces hay proteínas apoptóticas, inductores, que entonces se estimulan y entonces ese mismo le va a atacar al hacer apoptosis por haber reconocido un antígeno propio, terminan en apoptosis. Muerte causada por unión de receptores mortales. ¿Qué significa? Hemos dicho, chicos, por ejemplo, no hay estimulación, no hay coestimulación, porque aquí había no hay coestimulación, no hay unión entre los linfocitos CD28, B7, de dos proteínas que son los receptores mortales, el Fas ligando, y con el Fas de célula presentadora, y también va a llevar a una apoptosis. Esto todo hemos hecho en un esquema en el curso, ¿ya? Dice características de los antígenos proteicos que influyen en la opción entre tolerancia y activación del linfocito T. Como estamos viendo, aquí estamos viendo características del antígeno, antígenos propios, telorógenos, antígenos extraños. ¿Ve? Aquí si aquí es coestimulación, localización del antígeno, duración, exposición del anticuerpo. Y también tolerancia periférica, ya en el ganglio linfático del linfocito CD8, ya. Estamos viendo, por ejemplo, qué función cumple, ya. Y también, si es que este linfocito CD8 positivo reconocería un antígeno propio, termina también con anergia. ¿Quién le va a controlar? Por ejemplo, hemos dicho anergia por reconocimiento del antígeno propio en ausencia de coestimulación. Y también para el linfocito o para estos que hemos a los rambos, tiene que haber apoptosis por exposición a altas concentraciones de autoantígenos. Y también tenemos fenómeno de agotamiento de la proteína de muerte e inhibición del linfocito T regulador. Tolerancia del linfocito B. ¿Ya? Ahora ya hemos hablado de tolerancia central del linfocito B. El linfocito B, como sabemos muy bien, se va a formar ¿dónde? En la médula ósea. De la médula ósea ahí están como linfocitos inmaduros, luego termina ser a un linfocito maduro. Entonces, como hemos visto aquí en esta diapositiva, esta tolerancia central, ¿dónde se forma? En la médula ósea. ¿Qué función cumple la tolerancia central con el linfocito B? Va a haber una edición del receptor. ¿Ya? Como hace rato les decía hace rato, por ejemplo, si es el linfocito B, ¿ya? Tiene que tener su receptor, hemos dicho una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina D cuando llegan a ser maduros. Pero como no tiene receptor, no tiene sus inmunoglobulinas, y entonces lo primero que aparece son las cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras tienen primero la capa y lambda. Entonces, cuando tiene mayor avidez, mayor reconocimiento a un antígeno propio al capa, y entonces de nuevo en el sistema inmunitario o tolerancia inmunitaria central le dice, bueno, vos estás reconociendo muchos antígenos propios, te vamos a dar una oportunidad, por ejemplo, para que empieces a reconocer, no atacar a tu antígeno propio. Entonces empieza ya también, como tiene otra cadena, por ejemplo, cadena lambda, y el cadena lambda, por ejemplo, si es disminuye, entonces de esa manera no afecta al antígeno propio. Pero si en caso los dos reconocerían, en ese caso, entonces vamos a tener
diremos, una apoptosis. Pero, para que me entiendan, chicos, si el kappa reconocía con fuerte avidez a un antígeno propio, entonces le cambian al otro cadena, que es lambda, y el lambda no reconoce, a eso llamamos edición del receptor, que le ha cambiado, diremos, de reconocer a nuestro antígeno propio, edición del receptor. Entonces, también tenemos deleción o apoptosis. Hay antígenos multivalentes, hay antígenos a nivel de la membrana, los DNA, también, si es que si no reconocen, también terminan en apoptosis. Inducción de anergia, ya hemos dicho que es anergia, ya, entonces aquí aparecen, chicos, por ejemplo, el fast ligando, ya, y se coloca en anergia, entonces no se queda quieto, ¿no ve? También tenemos la ignorancia, por ejemplo, a los antígenos secuestrados de baja concentración o no reactivo del receptor para célula B. Tal vez en nuestro texto dice, por ejemplo, la ignorancia, por ejemplo, está diremos, hay antígenos ocultos, esos antígenos ocultos están en el testículo y también en el ojo. Y entonces, pero cuando sufrirían una infección o un golpe, por ejemplo, una patada en los testículos, se puede inflamar y esos antígenos que estaban ocultos, el sistema inmune les reconoce como extraños, por eso puede tener una enfermedad luego, una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de la tolerancia central del linfocito B, ya, entonces ya sabemos muy bien, por ejemplo, hemos avanzado que los linfocitos T tienen que aprender a reconocer a los polisacáridos, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, en fin. Pero dice, cuando los linfocitos B inmaduros interaccionan fuertemente con antígenos propios en la médula ósea, cambian la especificidad de su receptor y receptor y son eliminados, eh, eliminación. ¿Qué significa? Hace rato les decía, por ejemplo, en la médula ósea, que este linfocito T inmaduro, tiene su inmunoglobulina, que son 4 cadenas largas, cadenas livianas. Las cadenas livianas o ligeras, por ejemplo, tienen diremos, sus porciones kappa y lambda. Si es que reconoce, diremos, a un antígeno propio, entonces, de nuevo, tiene que haber otro cambio, diremos, a lambda, y entonces que no reconozca al antígeno propio. Si en caso reconoce, y entonces esto se convierte en linfocitos B autorreactivos, que son inmaduros. No, y eso tiene que ser decir. Si es que reconoce el antígeno propio, ¿en qué va a terminar? Va a terminar, por ejemplo, primero le da una oportunidad la médula ósea, le dice, por ejemplo, vos estás reconociendo un antígeno propio, te voy a dar una oportunidad. Andaste un cambio de tu expresión de la región, ¿no ve? Un cambio de expresión. Como hemos dicho, puede cambiar de capa a lambda y entonces, si reconoce con baja afinidad, te va a perdonar. Entonces, los linfocitos B no reaccionan contra lo propio. Si reaccionan, por ejemplo, van a terminar en apoptosis, eliminan, y también una expresión diremos, de linfocitos T anérgicos. Eso es en cuanto a tolerancia central. Ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, aquí otro ejemplito, por ejemplo, la edición del receptor. Este linfocito inmaduro ya va a tener, por ejemplo, cambios que se activan los genes. Por ejemplo, el gen activador de recombinasa 1 o 2, estos se van a volver en un linfocito, digamos, ya que aprenda a reconocer, pero si no reconoce, hemos dicho hace rato, tiene que terminar también en apoptosis. En cuanto a la tolerancia periférica, ya estamos hablando de un ganglio linfático, ya llegan los antígenos ya maduros, tanto el linfocito B está maduro en el ganglio linfático, ¿ya? Y ese linfocito maduro tiene que aprender a reconocer al antígeno propio. Pero ya hemos dicho, de la tolerancia periférica, tanto de la médula ósea del timo, pueden escapar. Si es que escapan, por ejemplo, una infección, un virus o alguna enfermedad inmunológica o células, por ejemplo, a esos linfocitos autoreactivos puede activar y en ese caso empieza la enfermedad de autoinmune. Pero ¿quién controla? Hemos dicho los linfocitos reguladores. En este caso, por ejemplo, cuando haya pasado
que no saben reconocer a los linfocitos, a los antígenos propios de la tolerancia central, han pasado a tolerancia periférica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los linfocitos, diremos, el sistema inmune ya le va a dar anergia. Así que no le va a dar, diremos, que active a los linfocitos. Si en caso recibe a los antígenos, igual como al B también le va a dar una apoptosis. ¿Ya? ¿Quién le da esa apoptosis? Ya hemos dicho los linfocitos T reguladores. Y también hay inhibición de los receptores, ¿ya? Y están la interleucina 10 y el factor crecimiento transformante beta. Estas son las funciones, por ejemplo, de la tolerancia periférica en anergia, por ejemplo, reconocimiento de antígeno en ausencia de linfocitos T. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en la sinapsis inmunológica solamente ha habido señal 1. ¿No ve? Reconoce al antígeno, pero no ha habido coestimulación. Por eso dice ausencia de linfocitos reactivos. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa en anergia? Hay incapacidad para activar a las TIR quinasas, hay incapacidad para mantener altas concentraciones de calcio intracelular, hay pérdida de capacidad para migrar hacia otros folículos. Entonces, el encuentro del linfocito B anérgico con linfocito T antígeno específico produce muerte de unión con facilidad. Y es lo que hemos hablado en sinapsis inmunológica. Características generales de enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a hablar de autoinmunidad. Cuando hablamos de autoinmunidad, chicos, ya nuestro sistema de tolerancia ha fallado, no está reconociendo lo propio. Cuando falla en la tolerancia, hablamos de autoinmunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, puede ser sistémico o puede ser un órgano específico, la autoinmunidad. Pueden ser por varios mecanismos, por la injuria, más por la inflamación, y también se ven en las enfermedades crónicas, progresivas y perpetuadas, ¿ya? Entonces, esa es la autoinmunidad, por ejemplo, en lo que vamos a ver. Mecanismos de autoinmunidad. Entonces, en mecanismos de autoinmunidad, como estamos viendo, los principales factores en el desarrollo de la autoinmunidad son la herencia, predisponentes y los desencadenantes ambientales como las infecciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema puede ser, ya hemos dicho, pero puede ser una predisposición, la parte genética y también del medio ambiente. En la parte genética, en nuestro texto más se está viendo, por ejemplo, en HLA, ya clase 2, el de ERE, en fin, ya, pero hay fallas en los genes. Puede haber como les digo, problemas en la herencia, ya, alteración, ya, del medio ambiente, por ejemplo, una lesión tisular, puede haber una inflamación, o los linfocitos T o B autorreactivos pueden aparecer aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay defectos en la selección negativa. Hemos dicho, ¿no ve? Por ejemplo, la selección negativa tiene que haber apoptosis a nivel del timo, pero hay algunos que pueden llegar hasta tolerancia periférica, hasta granos linfáticos, y esos pueden, diremos, predisponer la parte genética. Hay defectos en el número de función de linfocitos T reguladores. Quién sabe, chicos, puede bajar nuestros T reguladores y entonces hay predisposición genética, puede levantar la enfermedad autoinmune. Hay defectos en los apoptosis. ¿Qué tal sería, chicos? Por ejemplo, hemos dicho, cuando hayan llegado como autorreactivos tanto linfocitos T, los linfocitos B a la tolerancia periférica, pero esos tienen que, en otras palabras, tienen que morir. Pero si es que hay defectos en la apoptosis, vamos a tener el problema de autoinmunidad. Hay función inadecuada de receptores inhibitores, por ejemplo, si disminuye la interleucina 6 y factor crecimiento transformante beta, vamos a tener problemas con la enfermedad autoinmune. Activación de células presentadoras que exceden mecanismos de regulación. Como vemos aquí, por ejemplo, la parte genética nos manejamos y la parte del ambiente. Puede ser, por ejemplo, por problemas de bacterias, virus o problemas, por ejemplo, en la activación de célula presentadora, en los linfocitos, en fin, o en los efectores autoreactivos, como hemos dicho. Todo esto lleva a la enfermedad autoinmune. Entonces, por ejemplo, si nosotros pedimos, diremos, un laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos en un laboratorio el HLA-B27, el riesgo relativo es 90. 90. ¿Qué significa eso, chicos? Por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, tendríamos que tener, por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, el HLA-B27 tendrían 90 veces más, ya más que, por ejemplo, de tener la espondilitis anquilosante.
de esos pacientes que no tienen HLA-B27. Igual en artritis reumatoidea, como estamos viendo, si nosotros vemos en complejo mayor histocompatibilidad, por ejemplo, el DRB1, 01, 04, el riesgo tenemos 4-2. En diabetes mellitus igual, 35, en pérfido vulgar, el 14 veces. Y también, como vemos aquí, por ejemplo, genes que pueden contribuir a enfermedades autoinmunitarias. ¿Ya? Como estamos viendo, por ejemplo, el PT, PN2, que es el fosfatasa tirosina proteína 22, por ejemplo, cuando hay alteración, vamos a ver en artritis reumatoidea, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una regulación anómala de tirosina fosfatos y la selección de activación de linfocitos T. Por ejemplo, en NOC, vamos a ver enfermedades de Crohn, el receptor de interleucina, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en psoriasis, ¿ya? En fin, estos revisen chicos, por ejemplo, aquí también el aire, el CTL4, todos estos genes nos llevan, por ejemplo, cuando hay una mutación, cuando hay diremos, una polimorfismo de estos genes, nos va a llevar a las enfermedades autoinmunitarias, todo tipo de moléculas que estamos viendo. Papel de infecciones y otras influencias ambientales. Las infecciones pueden activar los linfocitos autoreactivos con lo que desencadenan el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, aquí la autotolerancia hemos dicho que tenía que ser la capacidad de reconocer al antígeno propio, ¿ya? Y no atacarnos, ¿no ve? Es lo que hemos dicho, la autotolerancia, lo correcto tiene que ser, ¿no ve? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, ya si es que hay autotolerancia, hay alergia, hay eliminación. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede haber, por ejemplo, un microorganismo, un virus, una bacteria, y entonces, por ejemplo, puede inducir diremos, a la activación de coestimulación, el CD28 con B7 se une, y entonces va a haber, pues, proliferación, diferenciación, y no hay falla de autotolerancia, entonces vamos a tener la enfermedad de autoinmunidad. Y el mimetismo molecular, chicos, y también, por ejemplo, siempre hemos puesto este ejemplo, cuando tenemos un push en las amígdalas, que está atacada por estreptococo beta hemolítico tipo A, y entonces este estreptococo tiene una proteína, la proteína M, y entonces nuestras defensas, diremos, si no erradicamos con la penicilina benzatínica, nuestras defensas empiezan a formar autoanticuerpos contra esa proteína M. Pero si no hacemos buen tratamiento, diremos, esa proteína M que ha reaccionado a nuestro cuerpo va a empezar a atacar, porque tenemos lo mismo en las articulaciones, tenemos en el riñón, tenemos en el músculo cardíaco, por eso tenemos la enfermedad de fiebre reumática. Y también es un problema, diremos, por mimetismo molecular, la autoinmunidad. Ya como dice aquí, por ejemplo, papel de infecciones y otras influencias ambientales, el mimetismo molecular y también la exposición a la luz solar, como el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Bueno, chicos, el viernes pasaremos también un poquito tarde también, creo que estaríamos quedando que nuestro examen va a ser hasta el tema 6, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces, la próxima clase, chicos, vamos a hablar sobre el cáncer, ya, inmunología tumoral y los trasplantes. A ver, ese tema es larguito, chicos, tal vez en 2 temas vamos a hacer. Primero vamos a hablar sobre el cáncer o inmunología tumoral, y en la otra clase hablamos trasplantes. Vamos a ver ya, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos el día viernes. Saludos. Hasta luego, doctor. Ya, chao, chicos, chao. ¿O alguna pregunta?